Al Señor, que el Señor, cierto, pueda bendecirnos a cada uno de nosotros, los que hemos dispuesto este día. Estamos acá, cierto, junto a nuestros hermanos del ministerio, Vida y Poder en Cristo. Amén. Nuestro hermano Francisco, mi hermano David, mi hermano Álvaro, mi hermano Mauricio, que, cierto, ellos tendrán la oportunidad en su momento para estar compartiendo también. En esta mañana tenemos, cierto, una palabra que el Señor ha puesto en nuestros corazones y queremos compartirla junto a ustedes en esta mañana. Bendito es tu nombre, Señor. Y vamos a partir con leyendo el texto que está en 2 de Timoteo capítulo 1. Segunda de Timoteo capítulo 1, versos 6 y 7. Vamos a partir con este texto. Y lo hacemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Oremos al Señor un momento. Padre, en el nombre de Jesús, nos encomendamos en esta hora, Señor. Cada uno de los que estamos presentes queremos disponer nuestros corazones, disponer nuestras vidas y pedirle a usted, Señor, que usted haga su voluntad en nosotros. Aquí estamos, Señor, con nuestras debilidades, con nuestros defectos, con nuestras virtudes, pero estamos en esta mañana porque hemos apartado este tiempo para que usted pueda hablar a nuestro corazón. No queremos que nada se interponga entre su palabra y nosotros. Queremos que su Espíritu Santo pueda ministrar lo más profundo de nuestra vida. Y que lo que tú hables a nuestra vida, Señor, pueda provocar un cambio en nuestro corazón, un cambio en nuestro interior. Y esto nos pueda llevar hacia un rumbo nuevo, Señor. Que tu palabra sea glorificada a 100% en nuestras vidas. Se lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Reciba su asiento, por favor. Y cuando hablábamos de venir acá y poder compartir un tema en esta mañana, siempre cuando hay una oportunidad de hablar de la palabra de Dios, siempre le pedimos a Dios que Él nos dé la palabra. Amén. Ponga en el corazón, nos hable de alguna u otra manera. ¿Qué es lo que tenemos que hablar? ¿Qué es lo que tenemos que decir? ¿Para qué? ¿Y por qué? Y el Señor traía a mi corazón que les pudiera hablar acerca de aquellos avivamientos que transforman comunidades. Pensaba y meditaba en el Señor y decía: esta es una iglesia prácticamente nueva, se formó, de alguna manera Dios tomó el control para que se unieran un grupo de personas y se conformaran como una nueva iglesia. Y no sé cuántos años llevan así ya. 4 para 5 años.
siempre cuando se forma una comunidad nueva, de una iglesia nueva, siempre está el sentir, el deseo de ojalá no ser igual o no cometer los mismos errores y tener una perspectiva quizás nueva y se tiene una intención y un deseo bueno ante Dios de buscar un camino mejor que el que quizás antes transitábamos. Y ese es el deseo de toda nueva comunidad, de toda nueva iglesia que se forma. Ahora, en el camino, muchos iglesias que nacieron y partieron con este buen deseo, con esta buena intención, en el camino se van transformando a veces más de lo mismo. ¿Ya? Y esa es la realidad. Esa es la verdad. Y ustedes están todavía aprendiendo a andar, por decirlo, como nueva comunidad. Y el Señor me traía fuertemente al corazón y me decía que hablar acerca de los avivamientos que transforman comunidad. Y eso es lo que queremos compartir en esta mañana. Como podemos avanzar, avanzo aquí. Ahí, no. Y aquí está el texto bíblico, ¿cierto?, que acabamos de leer, por lo cual te aconsejo, que le dice el apóstol Pablo, ¿cierto?, a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, y luego añade, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y el diccionario Strong, para analizar la palabra, ¿cierto?, anasopureo, que es en el griego, y dice que esta palabra denota volver a encender o mantener plenamente encendida una llama. De nuevo, ¿ya?, por fuego. Se usa metafóricamente en 2 Timoteo 1:6, donde el don de Dios es considerado como un fuego que pudiera quedar extinguido por nuestro descuido. El verbo era de uso común en la lengua vernácula de aquel entonces. O sea, se está diciendo en el fondo que vuelva a encender o que mantenga plenamente encendida esa llama de fuego. Cuando le está diciendo esto, porque ese fuego un día Dios lo encendió en su vida. Y el apóstol le está diciendo, te aconsejo que avives. O sea, estaba diciendo que en algún momento Timoteo se descuidó y esta llama comenzó a apagarse. Y él lo exhorta. Este era un hombre de fe, era un hombre que era parte de importante en la historia de la iglesia primitiva, pero sin embargo también es exhortado a que encienda nuevamente, procurara encender esta llama, cierto, que una vez había sido encendida en su vida, pero que por descuido se estaba apagando. Que el Señor nos bendiga. El libro de los Hechos, en el capítulo 1, del verso 4 al 8, nos dice lo siguiente: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor responde y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos de las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando alguien está a punto de morir, está en el lecho a punto de morir, algún familiar que estaba así, alguna persona
conocemos. Siempre se dice de que este padre, esta madre o esta persona que está a punto de morir llama a la familia y le manifiesta cuál es su último deseo. ¿Qué es lo que quiero antes de partir para irme en paz? Y le manifiesta a la familia. Nuestro Señor Jesucristo, estas fueron las últimas palabras antes de que no le volvieran a ver. O sea, manifiesta en el fondo, da a entender cuál es su deseo final antes de partir. Y el deseo está en el verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí me detengo un poco para decir que históricamente la iglesia ha confundido para qué el Espíritu Santo vino sobre la vida del creyente. ¿Para qué el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia? Y muchos creen que es solo para estar en la reunión, para hablar en nuevas lenguas, para avanzar, para movernos acá, trabajar, como dicen algunos, tomar a los hermanos, sacarlos adelante, hablarles y transformar todo en una fiesta espiritual, como se manifiesta muchas veces en algunas personas. Pero aquí hay algo fundamental que se pasa por alto. El Espíritu Santo fue derramado el día de Pentecostés en el capítulo 2 del libro de los Hechos, pero el propósito está acá, en el versículo 8. El Espíritu Santo, hermanos, viene y es derramado sobre los hijos y las hijas, sobre el pueblo de Dios, con el propósito de que los hijos y las hijas se transformen y sean testigos. Testigos de la palabra del Señor. No sirve de mucho que nosotros aquí lancemos, hablemos en lengua, que nos profeticemos unos con otros acá, si no somos testigos de Dios. Si no nos transformamos en hombres que constantemente hablamos y testificamos acerca de la obra y el poder de Cristo. Es más, hay iglesias que les gusta mucho, nosotros en broma algunos decimos, hay iglesias que les gusta la chimuchina, o sea, les gusta solo danzar, hablar en lengua, sacar gente adelante, empieza la música y se transforma toda la fiesta. Pero a veces cuando incluso viene la palabra, está en modo, no dice ni amén, nada. Cuando la profeta mayor es la palabra, pero a ellos les gusta más salir ellos y profetizar ellos y hablar en lengua y se transforma todo esto. Miren lo que voy a decir. Se transforma esto en algo que finalmente distrae a la iglesia. Porque hay muchos que anhelan solo estar aquí. La reunión, el culto, vamos allá y estemos, porque ojalá. Y cuando no hay nadie que hable en lengua, cuando no pasa nada, estuvo fome. El Señor no estuvo con nosotros hoy día. Y la Biblia dice que el Señor está en todo lugar. Amén. Y aunque usted le sienta o no le sienta, Él está acá. Amén. Aunque no hablemos lengua, Él está acá. Amén. Está aquí. Porque está en todo lugar. Entonces, se distrae la iglesia. ¿Por qué razón? Porque hay iglesias que desean solo estar acá y se han transformado casi en secta, donde no quieren juntarse con la gente de afuera, ni siquiera para testificar y para hablar acerca del Señor, para hablar acerca de Dios, para dar a conocer la obra de Cristo. Entonces han entendido mal. El Espíritu Santo fue derramado con un propósito. Y este propósito es ser testigo. O sea, predicar la palabra de Dios. Dar a conocer al mundo quién es Cristo el Señor. La obra de Cristo en la cruz. El Cristo que vino, el Cristo que enseñó, el Cristo que murió, el Cristo que
Si usted mira el día de Pentecostés cuando vino el Espíritu Santo, porque la orden fue que permanecieran juntos, que estuvieran unidos, que estuvieran orando en el aposento alto, que no se fueran de ahí hasta que fueran investidos de poder. Y estaban ahí unánimes, todos juntos orando, cuando vino un viento recio que estremeció todo el lugar y comenzaron entonces a hablar en distintos idiomas. Los que no sabían griego hablaron griego, los que no sabían arameo hablaron arameo, los que no sabían hablar en el idioma de los partos, de los medos, hablaron en su idioma. Y esto fue lo que sucedió el día de Pentecostés. Alabado sea el Señor. Y tiene un significado aún más profundo, porque el día de Pentecostés era el día del jubileo. 50 años después de la muerte de Cristo vino el derramamiento del día de Pentecostés, que significaba el día del jubileo, el día en que los esclavos tenían que ser liberados, el día en que las tierras tenían que ser devueltas, que las deudas de los hombres tenían que ser canceladas. Tenía un significado maravilloso. Ese día, hermano querido, el Espíritu se derramó sobre la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia recibiera el poder y se transformaran en testigos fieles de Cristo el Señor. Amén. Gloria a Dios. Y eso fue lo que pasó. El apóstol Pedro, inmediatamente cuando ve que los hombres comienzan a murmurar y están diciendo: estos están borrachos, estos están ebrios, el apóstol Pedro se para y comienza a hablar y a decirle: esto que ustedes ven acá no están ebrios, no. Y comienza a explicarle. ¿Y sabe lo que hace? El apóstol Pedro toma la ley, la Torá, la palabra de Dios del Antiguo Testamento y comienza a hablar desde Abraham, los profetas, para llegar a Cristo el Señor y decirles lo que estaba pasando. Y luego de terminado su discurso, 3.000 personas aceptan la fe en Cristo el Señor. Reconocen al Mesías, al Salvador. 3.000. Y posteriormente después 5.000. Y así la Biblia dice: cada día se iban añadiendo aquellos que eran salvos. Gloria a Dios. Pero el propósito del Espíritu Santo es investir a la iglesia de poder. Poder para testificar, no para entretenernos nosotros. No, eso es egoísmo total, puro. Es para testificar acerca de aquellos que no conocen todavía al Señor. Para eso, no se olvide nunca, para eso es el poder. El mismo apóstol Pablo decía: ¿qué sirve que hablemos todo en lengua? De hecho, yo hablo más lengua que todos ustedes, decía el apóstol Pablo. Pero ¿de qué sirve si entra un indocto, o sea, entra un hombre que no conoce la Escritura y nos escucha hablando en lengua y decir: estos están locos? Pero sin embargo, si hay uno que habla en lengua y hay otro que tiene la capacidad de interpretar la lengua que está hablando, que lo haga para que toda la iglesia sea edificada. Amén. Y no que hable todo en lengua y nadie le entienda nada. El apóstol Pablo le da un sentido a lo que sucedió el día de Pentecostés. La definición en el griego de poder. Hay una definición de poder que es dunamis, que es poder especialmente, poder inherente, poder explosivo. Explota ese poder, viene sobre la persona y lo hace que explote y que comience a actuar. Hay otra palabra que es exousia, que es primariamente libertad de acción, luego autoridad y bien delegada o propia. Tenemos otra palabra que es energía, que es el poder especialmente en ejercicio, poder que está operando, que está actuando. Y hay otra palabra que es kratos, que es poder manifiesto o poder manifestado. Y tenemos ixus, que es fuerza, especialmente física, poder como una dotación otorgada. El bautismo del poder. El bautismo es un bautismo, el bautismo del Espíritu Santo. Es un bautismo de poder. Amén. Un bautismo de fuego, de poder,
que es encendido, que enciende a una persona y la transforma y le da un cambio total, hermano querido. Gloria a Dios. Total, es un cambio pero radical en la vida de esa persona que es investida del bautismo del Espíritu Santo. Es un bautismo de poder, de fuego, que cambia la vida de ese hombre, de esa mujer. Gloria al Señor. Los apóstoles, el poder, lo decíamos delante, es un poder para ser testigos. Los apóstoles y los nuevos creyentes que fueron bautizados con poder testificaban, y los hombres recibían el mensaje y se convertían en muchos hombres y mujeres, muchos. Lo dijimos, primera predicación de Pedro, 3.000, segunda predicación de Pedro, 5.000. ¿Cómo nos veríamos, hermano, con una predicación en la calle donde 5.000 se convirtieran? Tendrían que hacer culto cada 2 horas para poder meterlo, ni con eso alcanzarían. Y el Espíritu Santo que cayó en la iglesia primitiva es el mismo Espíritu Santo del de hoy, ¿no? Amén. ¿Y qué pasa entonces? Porque todos nosotros decimos, el Dios de ayer es el mismo Dios de hoy, de mañana y de siempre, gloria a Dios, aleluya, decimos todos. Y es verdad, es el mismo. Y el problema no es Dios, el problema es la vasija. Y ahí está el problema, con las vasijas. Mire las consecuencias del bautismo. Cuando el bautismo del Espíritu Santo viene sobre una persona, eso trae consecuencias, sin duda. Primero, hombres transformados, llenos del poder de Dios, testifican, y muchos son los convertidos y sanados de distintas enfermedades. El Hechos, libro de los Hechos, en el capítulo 2. Padre, Verso 41 dice, y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. 3.000. O sea, como consecuencia de ser investido de este poder, comienza a crecer la iglesia, se empiezan a añadir muchos hombres, muchas mujeres, muchos. Lo segundo es que el bautismo del Espíritu Santo produce la unidad de propósito. Todos unánimes tenían todas las cosas en común. Versículo del 41 al 47 dice, ya lo dijimos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Verso 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aleluya, bendito sea el Señor. Unidad de propósito. Mire, todos pensaban igual, todos tenían en común todas las cosas. Había gente pobre y ellos decían, bueno, vendamos propiedades. Y vendieron propiedades y con ese dinero sustentaban a los pobres, sustentaban a la gente que tenía necesidad. Se juntaban todos los días, dice, en las casas, comían, compartían el pan. Todos con sencillez, con humildad, con unidad. Lo hacían.
Y note que tenían en común todas las cosas y pensaban todos igual. No es que hoy yo lo invito a usted a mi casa a tomar once y en medio de la once empezamos a apelar a alguien. Y empezamos a acordarnos, no, porque ellos tenían todo en común. Gloria a Dios. El Señor los había bautizado de poder, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y esto trajo poder, trajo unidad. Todos pensaban igual. ¿Y cuál era el pensamiento? Que había que testificar de Cristo, que había que compartir con los demás esta verdad, esta maravilla que ellos estaban recibiendo. Entonces era necesario, y hicieron lo que era necesario. No solo estaban preocupados de eso, sino que también preocupados de los necesitados. Qué tremendo cuando el Espíritu Santo, hermanos, viene sobre la vida. Qué tremendo cuando el Espíritu Santo es derramado en forma poderosa sobre un hombre, sobre una mujer, sobre una comunidad, sobre una iglesia. Y entonces esta iglesia, aparte de estar llena de poder, está en una unidad de propósito. La gente no estimaba ni siquiera lo que tenía, lo material, sino que lo disponía a los pies de los apóstoles, era capaz de venderlo para poder ir en la ayuda de otros. ¡Qué tremendo, hermano! Ese tipo de cosas no se ve hoy día. Puedo tener 2 o 3 propiedades, pero las tengo porque estoy pensando en dejárselas a mi hijo para cuando yo no esté acá. Pero lo que sucedía en la iglesia primitiva fue grande, fue tremendo. Lo tercero es que los dones eran derramados para que la iglesia fuera edificada. Era lo que decíamos delante. Los dones eran derramados para que la iglesia fuera edificada. La iglesia fuera fortalecida. La iglesia creciera. Y ahí están, ¿cierto?, separados los dones, que están los dones de ministerio. Como dice Efesios 4:11, unos fueron constituidos apóstoles, otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¡Qué lindo! Una iglesia constituida, la iglesia del Señor, la iglesia primitiva, pero constituida por varios hombres capacitados y trabajando juntos, en una unidad de propósito. Había un pastor, había un profeta, había evangelistas, había pastores y había maestros. Pero con el fin de que todos juntos, en unidad de propósito, trabajaran para que la iglesia fuera edificada. Hay iglesias que trabajan, tienen un pastor de titular, tienen un pastor de alabanza, tienen un pastor de jóvenes, tienen un pastor de niños, y trabajan todos unánimes juntos y todos sometidos a aquel que es pastor titular. Y trabajan juntos en unidad de propósito. Pero eso es difícil que suceda porque requiere que el pastor titular sea un pastor maduro, que no esté pensando siempre que el que está debajo le va a hacer luchar el piso. Es difícil que suceda. Por eso es que tiene que haber un bautismo, una llenura del Espíritu Santo para que puedan realizarse las cosas con toda confianza en Dios. Los dones que fueron derramados, dijimos, dones de ministerio. Después, los dones espirituales. Cuando el bautismo del Espíritu Santo cayó sobre ellos, fueron investidos de dones espirituales. La palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, los dones de sanidades, de hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lenguas e interpretación de las lenguas. Una iglesia que estaba en un lugar donde había gente que hablaba hebreo, arameo, griego, parto, medos, y la Biblia lo menciona en el capítulo 2, todos los idiomas presentes el día del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Porque todos venían a la fiesta de la cosecha, todos venían a celebrar la fiesta, y había hombres de distintos idiomas. Entonces, cuando hablaron lenguas, cada uno de los que estaban ahí los escuchaban hablar en sus propios idiomas.
Y por eso es que ellos pudieron entender el mensaje y pudieron también recibir al Señor. ¡Oh, qué maravilla, hermano! Aquellos que no sabían hablar el idioma, hablaron otro idioma, y los que no sabían y escuchaban el mensaje en su propio idioma. Es como que usted y yo fuéramos al África a predicar, donde hay un montón de dialectos, y pusiéramos a hablar en español el mensaje ahí, y los que están ahí lo escucharan en nuestro idioma que ellos no lo saben. El Espíritu Santo provoca cosas sobrenaturales. El Espíritu Santo provoca cosas maravillosas, hermano. Tremendamente hermosas y maravillosas, que no están para la mente natural, solamente para el ser espiritual, para el hombre que ha sido redimido por Cristo el Señor. Aleluya. ¿Y por qué eran importantes los dones? Repito, los dones espirituales no son para que nos entretengamos acá dentro de la iglesia en danzar, hermano querido, en profetizar entre nosotros. No. Los dones espirituales fueron derramados por un propósito: que la iglesia sea edificada, que la iglesia crezca. Y le voy a poner un ejemplo simple y sencillo. Cuando viene gente con un conflicto grave, un problema que no sabe cómo poder resolver este conflicto, y usted tiene palabra de sabiduría, Dios le da a usted, por medio de la palabra de sabiduría, el poder hablarle a esta persona y poder ayudarlo a solucionar este conflicto que no había manera de resolverlo. Ahí opera la palabra de sabiduría. Es como lo que pasó con Salomón cuando había que decidir de quién era la madre del niño. Y Salomón dijo: bueno, si las dos dicen ser la madre, partámoslo por la mitad y que cada uno se lleve una mitad. Y la verdadera madre dijo: no, yo no soy la madre de ella. ¿Para qué? Para evitar que mataran al bebé. Entonces Salomón dijo: ya, entonces tú eres la madre. Palabra de sabiduría. Con un conflicto como no había dos, ¿cómo saber resolverlo? Por eso es importante que los dones del Espíritu Santo que vienen, son derramados para que la iglesia sea edificada, estén presentes en la iglesia. Otro ejemplo, palabra de ciencia. Oiga, la palabra de ciencia es una bendición que esté en la vida del creyente. Usted no sabe cómo esta palabra de ciencia puede hacer que un hombre se quiebre ante Dios, se quiebre y termine reconociendo que es Dios que le está hablando y no el hombre y la mujer. Porque cuando viene la palabra de ciencia para ministrar a alguien, le da a entender el pasado que está viviendo, el pasado que ha vivido y el presente que está viviendo esa persona. Y usted comienza a hablar y comienza a decirle: mira, está hablando con él, cuando de repente viene esa palabra de ciencia y usted comienza a decirle: a ti, lo que te pasó cuando tú eres un niño, a ti te pasó esto, y estás herido, estás dañado, estás dolido por lo que te sucedió. Y hoy tú vives en esto, y en esto, y en esto. Y ese hombre y esa mujer se quiebran. ¿Por qué? Porque se da cuenta que quien le está hablando no es el hombre, sino que es Dios mismo que está obrando en ese hombre o en esa mujer. Por eso es importante que la iglesia tenga, sí, los dones del Espíritu. Y ojalá, la Biblia dice pedir. Y pedir, dice el apóstol Pablo, los mejores dones. ¿Cuáles son los mejores dones? Hablar en lengua, dicen algunos. No, hermano querido, si hablar en lengua no es el mejor don. No. Porque si no hay nadie que la interprete, me edifico yo solo. Porque la Biblia dice que el que habla en lengua y no hay, habla misterio. Y está en comunicación del espíritu con Dios. Me estoy edificando yo solo, pero los demás nada. Y si no hay interpretación de lengua, entonces no sirve el don. Me sirve para mí nomás, por supuesto.
Pero ¿para qué quiero un don que me sirva para mí nomás? Es pensar egoístamente. Porque me voy a edificar solo yo y los demás. ¿Y dónde está la unidad de propósito? ¿Y dónde está que la iglesia sea edificada? Hermano, ¿dónde? Que la iglesia sea edificada, que la iglesia crezca. Entonces, fe. La fe como un don. Fe. No, si yo creo. Fe. Como don. Dones de sanidad presentes en la iglesia. Oiga, yo conozco una iglesia. Se lo voy a decir. Más del 90% de la gente enferma. Casi todas las hermanas con problemas de quiste en el interior. Un número grandísimo con diabetes. ¿Y para qué voy a seguir con las enfermedades? Pero a mí, créanmelo, lo digo honestamente, me ha llamado poderosamente la atención esta iglesia. ¿Por qué tanta gente enferma, Señor? A mí me ha llamado la atención, hermano, no es uno, sino mucha gente, más de la, ya que exista más de la mitad, ya es sospechoso. Es demasiado. Y yo digo, Señor, esta gente, yo me meto a ver los cultos online y toda la semana, créame, todos los domingos el altar está lleno de gente llorando. Llena de gente llorando con las manos arriba, otros arrodillados. Y yo los miro y digo, Señor, todos los fines de semana las mismas personas están llorando, están ahí, están con los brazos en alto, todos los domingos. Y más encima toda esta gente enferma. Y entonces mi pregunta es, ¿a quién están sintiendo? ¿A quién están sintiendo? Perdónenme, me cuestiono y digo, Señor, ¿a quién están sintiendo esta gente? ¿Cómo es posible que todos los fines de semana estén llorando ahí y casi toda la iglesia enferma? ¿Y dónde está el Dios que sana? ¿Dónde está el Dios de poder? ¿Dónde está? Tengo el derecho a cuestionármelo. ¿Dónde está? Le voy a dar una clave. Es una iglesia que no sale jamás a predicar. Ahí ya tienen una clave. No salen nunca. Se transformaron en una secta encerrada. Que se gozan ellos todos los domingos llorando, felices. Estuvo maravilloso. Culto. Se van para la casa. Pero están encerrados. Y hemos visto que el derramamiento del Espíritu Santo vino para transformarlos en testigos. Pero no testigos entre nosotros, hermanos, si nosotros ya conocemos a Cristo el Señor. Es para transformarlos en testigos para aquellos que no conocen al Señor. Alabado sea el Señor. Hacer milagros, hermano. Profecías. La palabra, el don como profecía. Y aquí hago una distinción, no como profeta, porque algunos dicen yo soy profeta. Perdónenme, hermano, pero para ser profeta hay que vivir como profeta. A veces lo que se manifiesta en una persona es el don de profecía. O sea, profeticé el don sobre mí, pero no que yo sea profeta. Yo no soy profeta, pero sí profetizado. Y el hecho de que haya profetizado no significa que soy profeta, o me voy a presentar como que soy profeta. Como un hermano me dijo una vez en una iglesia, yo soy el único profeta que está quedando aquí. Y yo lo miré y dije, ¿cómo habrán sido los otros? ¿Y sabe por qué? Porque al hermano no le gustaba trabajar, pero sí le gustaba ir a las casas de las hermanas y de los hermanos a profetizarle para salir con unas bolsitas de mercadería de ahí. Usando el don de Dios. ¿Y eso acaso lo tenía? A su favor. Si la profecía, hermano, los profetas fueron constituidos en el Antiguo Testamento, ¿saben por qué? Se les voy a decir por qué. Porque las naciones paganas que estaban alrededor de ella usaban los hechiceros y los adivinos para saber el futuro. Entonces el Señor tuvo que darles profetas a ellos para también poder decirles lo que iba a suceder. Pero los profetas cumplían no solo la labor de decirles el futuro, sino también reprenderlos por el pecado en el que estaban viviendo. Y diciéndoles que si no se volvían a Dios, estas eran las consecuencias que iban
iban a sufrir en el futuro. O sea, la profecía viene para eso, hermano. Busca que la iglesia sea también edificada. Y las profecías de Dios son claras y precisas. No andan con cosas así como que entre sí, que no, son claras y precisas. Que el Señor nos bendiga. Amén. Discernimiento de espíritu, qué importante es este don. ¿Sabe usted que las brujas buscan meterse dentro de la iglesia? Uf. Los brujos y las brujas vienen a alimentarse a la iglesia. ¿Pero de qué? De la energía de los hombres y mujeres. Y a veces están con las manos de alto. Y uno dice, la hermana espiritual, la hermana espiritual. Como decía un pastor, ahí, martes hoy, martes mañana y martes toda la semana. Y uno sabía el tiro de qué es lo que estaba hablando. Sí. Qué terrible, hermano, pero yo, mi esposa tiene un don. Yo creo que es discernimiento, pero lo otro es que cuando ella ve a una persona, le dice, esta mujer es bruja. Y llega en la noche, y en la misma noche la bruja la viene a visitar al sueño. En la misma noche. Se le presenta a los pies de la cama. Y después dice, acuérdate de mí, dice, esta hermana. Y así ha sido. Y así ha sido. A nosotros nos quiso hacer, nos hizo hechicería. Quería destruirme, quería matarme a mí. En un retiro espiritual con jóvenes, siendo llenos del poder de Dios, mientras estábamos ministrando, cuando regresamos de haber estado en un retiro de 2 días con jóvenes y regresamos al hogar, todo el hogar cerrado, puertas, ventanas, todo cerrado. Llegamos a nuestra habitación, una pila de excremento humano encima del cobertor. Estaba podrido adentro. Pero ¿cómo si estaba cerrado todo? Los brujos tienen poder también. Llegamos ahí, oramos al Señor, sacamos todo eso, lo limpiamos. Cometimos el error de no quemarlo, porque lo que hay que hacer cuando uno tiene la sospecha inmediata es quemar lo que uno encuentra. Pasaron meses, después yo me enfermé, y al tiempo después, de eso pasaron 1 año o 2 años más o menos, conversando con una pastora de Colombia, con otros pastores en una conversación, me dijo, no, pastor, lo tiene todavía, sí, de hecho lo hemos usado. No, quémelo. Y aquí viene lo sorprendente, era un plumón de pluma. O sea, adentro tiene una pluma, nada más que pluma. Pero ¿por qué en mi plumón, cuando lo quemamos, encontramos un rollo de alambre enrollado? Atado. Un manojo de alambre atado. Y nosotros ahí dijimos, sí. Pero sabíamos que era. Así que oramos para devolvernos, porque ya teníamos clarito que era. Pero el discernimiento de espíritu es un don que debe estar presente. Amén. Y que si queremos pedirle dones al Señor, pidámosle dones que nos sirvan, no que nos hagan sentir más grandes, no que nos hagan sentir como que yo soy el profeta, soy el que habla la ley, no. El don que sirva para que la iglesia sea edificada, Amén. para que la iglesia crezca, para que la iglesia avance. Sí, no pensando egoístamente, sino pensando en que la iglesia sea avanzando, mi hermano querido. Diversos géneros de lengua, idiomas, interpretación de lengua. Sí, si hay lengua, ojalá haya intérprete. Eso es lo ideal. Eso es lo que el apóstol Pablo le enseñó a la iglesia de los Corintios. No les sirve de nada a ustedes que hablen tantas lenguas si no hay quien interprete, porque nadie va a poder ser edificado. Dones de servicio. Dijimos dones de ministerio, dijimos dones espirituales. Resulta que también fueron derramados dones de servicio sobre la iglesia. Romanos 12, del 6 al 8. Ahí fueron el don de servicio
El don de enseñanza, el don de exhortación, el don para repartir, para presidir, para hacer misericordia. Gloria a Dios. Todas estas cosas presentes, ¿para qué? Para que la iglesia sea edificada, para que la iglesia crezca, para que la iglesia avance. Bendito eres Jesús. El Espíritu Santo viene con un propósito, hermano, no viene para hacernos sentir más feliz, más contentos, no. No es para eso. Tiene un propósito y el propósito siempre es que la obra de Dios crezca, que la obra de Dios se extienda, que más gente conozca a Cristo, que más gente conozca al Señor, que yo salga a la calle a buscar la oveja perdida, que yo salga ahí por los perdidos. Para eso es el derramamiento del Espíritu Santo, el poder de Dios. Para eso es. Aleluya, gloria a Dios. No estoy diciendo que no se profetice en la iglesia, no. Estoy dándole el énfasis y el orden que corresponde. El orden que corresponde. ¿Para qué? El propósito por el cual fue derramado. Cuando esto ha sucedido, sucedió en Pentecostés, sucedió en el tiempo de la iglesia primitiva, y miren las palabras que se decían. Hasta acá han llegado aquellos que trastornan el mundo. Aleluya. Esto decían de ellos. Hasta acá han venido aquellos que trastornan el mundo. ¿Cómo trastornan el mundo? ¿Cómo? Con la palabra. Se producían transformaciones. Se producían cambios profundos en la gente. La gente abandonaba la inmundicia, abandonaba la vida de pecado, abandonaba la inmoralidad, abandonaba la idolatría, abandonaba todos los actos que tenían que ver con la inmoralidad. Miren, la palabra nos cuenta que en el tiempo de la iglesia, desde el Antiguo Testamento, también en el tiempo de la iglesia primitiva, la adoración a otros dioses venía de la mano con actos de inmundicia, de inmoralidad. Actos sexuales, orgías, hombres con hombres, mujeres con mujeres, sacerdotisas que eran prostitutas. ¿Por qué cree usted que era tan atractivo para los hombres practicar ese tipo de idolatría? Para aquellos que le daban el gusto y el deseo a la carne. Todas esas cosas fueron cortadas en la vida de muchas personas que recibieron la palabra, que creyeron que Cristo era el Mesías, que Jesús era el Mesías, el Salvador, y fueron transformados por Él y por la palabra de los apóstoles predicada con poder, con unción del Espíritu Santo. Esos hombres fueron transformados. Y esto es lo que pasa cuando algunos avivamientos y transformaciones en la historia llegan a una comunidad. Suceden cosas maravillosas. E históricamente tenemos muchos ejemplos. Tenemos el avivamiento wesleyano con John Wesley o Juan Wesley. El denominado movimiento metodista tiene sus orígenes en Inglaterra cuando un grupo de cristianos, vaya escuchando por favor, encabezados por John Wesley, su hermano más joven Carlos Wesley, el creador de la mayoría de los signos pentecostales, Carlos Wesley, y John Wycliffe buscaban la forma de renovar la iglesia de Inglaterra en el siglo XVIII por medio de un estudio centrado en la Biblia, un acercamiento metódico a las Escrituras y a la relación e impacto de estos con la vida cotidiana del creyente. El término metodista fue surgiendo como un apodo universitario usado inicialmente con tintes peyorativos para designar el pequeño grupo de estudiantes de Oxford que estuvo reuniéndose entre 1729 y 1735 con fines de crecimiento y edificaciones personales en la vida cristiana. Hombres que dijeron, ¿saben qué? Necesitamos más de Dios. ¿Por qué no empezamos a buscar? Y comenzaron a estudiar la palabra. Y comenzaron a buscar más de Dios. Y ellos se reunían cada semana, mire, ayunaban regularmente, se abstenían de casi toda forma de entretenimiento y lujo. También visitaban con frecuencia a los pobres, enfermos y presos. Eso es lo que estaban haciendo. Y hubo un despertar, hubo un avivamiento ahí, en la vida de estos que comenzaron a buscar.
Tenemos un avivamiento en Gales con Evan Robert. El avivamiento de Gales empezó en 1904. Comenzó como un avivamiento de oración. Seth Joshua, un evangelista presbiteriano, llegó al colegio Emily en Newcastle, Inglaterra. En este colegio se estudiaba un minero, Evan Robert, de 26 años de edad, para entrar al ministerio. Los estudiantes estaban tan conmovidos que pidieron asistir a la siguiente campaña de Joshua. Entonces se suspendieron las clases para ir a Blenheim, donde Seth Joshua oró en público y su oración era: oh Dios, dobléganos. Evan Roberts se fue adelante y oró con gran agonía: oh Dios, doblégame. Como queriendo decir: Señor, quebrántame, que ya no sea yo, sino que seas tú en mí. O sea, fue a renunciar a su yo propio y a decirle a Dios: doblégame, Señor, ya no quiero que sea yo, quiero que usted sea en mí. Estoy parafraseando, tratando de explicar más simplemente. El impacto social fue asombroso. Por ejemplo, los jueces no tenían ningún caso que juzgar. No hubo robos, ni asaltos, ni violaciones, ni asesinatos, ni malversaciones. Nada. ¿Por qué? Porque los hombres que recibieran el Evangelio, el poder de Dios, eran transformados, eran cambiados por el poder de Dios. Se acabó la delincuencia. Podríamos darle este secreto al gobierno. Podríamos decirle al gobierno de Chile qué es lo que tiene que hacer para que cambie la delincuencia en nuestro país. Habría que decirle a los líderes religiosos de nuestra nación de Chile lo que tienen que hacer para que cambie la situación de nuestro país. Que el Señor nos bendiga. Los consejos distritales tuvieron asambleas de emergencia para discutir de qué hacer con la policía que ahora que quedó sin trabajo. En cierto lugar llamaron al sargento de la policía y le preguntaron: ¿qué hace usted con su tiempo? Y él respondió: antes del avivamiento teníamos dos trabajos principales: prevenir delitos y controlar multitudes. Como por ejemplo en partidos de fútbol. Desde que comenzó el avivamiento prácticamente no hay delito. Entonces simplemente nos quedamos con las multitudes. O sea, la policía ahora era solo para ir a controlar la multitud a los estadios, porque ya no habían delito. ¿Cómo pasó eso? Porque hubo un grupo de hombres que comenzaron a buscar a Dios, buscar al Señor, y esos hombres fueron investidos del poder de Dios, fueron bautizados del Espíritu Santo y se transformaron en testigos. Y por el testimonio de esos hombres, de esas mujeres, se convirtieron muchos hombres que eran delincuentes, que cometían actos ciertos de delitos. Y ahora, como ya eran servidores del Señor, ya no delinquían, no habían delitos. ¡Qué tremendo! Una comunidad transformada por el poder de Dios. Y eso es lo que traen los avivamientos, hermano querido. Avivamientos que transforman comunidades. Mientras el avivamiento pasó por Gales, el alcoholismo se redujo a la mitad. Hubo una ola de bancarrota, casi todas las cantinas. Hubo también ciertos atrasos en las minas, porque muchos mineros se convertían y dejaron de hablar grosería. Entonces sus caballos que jalaban las carretas de carbón en las minas ya no podían comprender lo que les dijeron, porque su idioma con los animales era grosero. Y ahora no le entendían porque ya no le hablaban con grosería. Qué tremendo, ¿verdad? Claro. El avivamiento afectó también la moral sexual. En los números provistos por los expertos del gobierno británico se notó que en 2 condados el número de nacimientos ilegítimos había bajado en 44% dentro de un año después del comienzo del avivamiento. El avivamiento pasó por Gran Bretaña, Escandinavia, Alemania, Norteamérica, Asia, Australia, África, Brasil, México y Chile. Como siempre, comenzó con un movimiento de oración. Movimiento pentecostal. El
1900, el reverendo Charles Palmer, ministro metodista, inició un instituto bíblico llamado Bethel, en Topeka, Kansas, solamente para hombres blancos. Se matriculaban alrededor de 40 alumnos, de los cuales 12 poseían credenciales otorgadas por la Iglesia Metodista y el Movimiento de Santidad. Los seguidores del movimiento pentecostal afirman que una velada del 31 de diciembre de 1900 al inicio del 1 de enero de 1901, el Espíritu Santo se derramó sobre Agnes Osman, de 18 años, quien habría hablado en lengua. También afirman que sucedió porque estaban estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, acerca de cómo fue el bautismo en el Espíritu Santo en la Biblia. Estaban estudiando el libro de los Hechos cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos. Por esta razón, el director y los estudiantes comenzaron a proclamar la nueva experiencia pentecostal que llegó a ser la atracción del momento para los medios de comunicación. En los primeros 5 años de la formación del movimiento pentecostal, se había proyectado en Kansas, Missouri y Texas. En 1905, Palmer trasladó su escuela bíblica a Houston, Texas, donde entró a estudiar William Seymour, un hombre de color y tuerto, que por las condiciones raciales de ese tiempo era imposible que tomara clases dentro de los salones, porque era negro, no podía. William Seymour. En 1906, William Seymour fue invitado a predicar a una iglesia nazarena. En esta presentó un mensaje basado en la necesidad de recibir el bautismo del Espíritu Santo, sin haberlo él experimentado. Esto enfureció a los miembros de la iglesia, por lo que decidieron expulsarlo. Sin embargo, hubo algunos miembros nazarenos que se interesaron en esta nueva doctrina, por lo cual invitaron a su cuenta a William Seymour a predicarle. Posteriormente, su predicación se realizó en la calle Azusa, en un pequeño establo que había servido antes para celebrar reuniones de una iglesia metodista. Fue en este lugar, en Los Ángeles, donde los seguidores de Seymour afirman que el Espíritu Santo empezó a moverse en gran manera con manifestaciones extraordinarias de diversa índole. También afirman que en este lugar se escuchaba a las personas hablar nuevas lenguas, danzar y alabar a Dios en gran manera. Muchos medios de comunicación de ese tiempo acudieron y realizaron reportajes de los hechos. Este famoso establo fue llamado posteriormente Misión del Evangelio de la Fe Apostólica, que reunía a creyentes de todas las razas. Los servicios de adoración eran continuos, de día y de noche. No había discriminación y mucho menos prejuicio. Esta iglesia sirvió como cuna para muchas de las organizaciones importantes de orientación pentecostal de la actualidad, tales como las Asambleas de Dios, la Iglesia del Evangelio Cuadrangular, la Iglesia de Dios del Evangelio Completo, la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús y los pentecostales del nombre de Jesucristo. A través de este movimiento pentecostal, de este movimiento que sucedió ahí en la calle Azusa, lo que pasó es que muchos hombres fueron investidos del poder de Dios y estos hombres salieron como misioneros hacia distintos lugares a abrir nuevas iglesias, nuevas obras. Y desde este movimiento se dice que nacen todas estas misiones, todas estas iglesias. O sea, la iglesia de Dios se extendió grandemente. El número de iglesias creció, el número de creyentes aumentó, pero no solo ahí, en Inglaterra, en la calle Azusa, sino en varios lugares. Se formaron en 1890 las asociaciones pentecostales, las iglesias bautistas, presbiterianas, participaron de una experiencia pentecostal. Sin embargo, los líderes de su iglesia los rechazaron. Por lo tanto, se fueron creando diversas organizaciones pentecostales. En 1910 en Estados Unidos ya se habían creado 2 grandes organizaciones pentecostales, en Texas y Arkansas. Los pentecostales eran dirigidos por Beth y Alabama de Missouri. El ex ministro de la iglesia metodista comenzó a editar un periódico cristiano que se llamaba La Fe Apostólica y más tarde llamado Palabra y Testimonio, en donde publicaba los testimonios de diversos creyentes que recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Por lo tanto, decidió unificar a los nuevos creyentes con el fin de que tuvieran derecho sobre las propiedades donde estaban levantando sus templos, evitándose problemas con las organizaciones religiosas históricas. Sin embargo, en 1913 y 1914,
Muchos grupos pentecostales tuvieron controversias doctrinales con respecto a la Santísima Trinidad y en cuanto al nombre de quién o quiénes debía efectuarse el bautismo en agua. Por consiguiente, en 1914, después de grandes debates, los grupos decidieron separarse y formar organizaciones afines a sus creencias. Otra de las cosas que sucede cuando vienen los avivamientos, y es que efectivamente se producen divisiones. La iglesia evangélica pentecostal era la iglesia que predominaba acá en Chile. En 1905, cuando vino el avivamiento en Valparaíso, la iglesia se dividió y de ahí nació la metodista pentecostal. Nace desde ahí, de la separación que hubo a través de Hoover. Aquí está, en 1907 llegaron. Este avivamiento que hubo en Valparaíso fue un avivamiento que venía desde los avivamientos que estaban sucediendo en Estados Unidos y en África y en otros lugares. Y a raíz de eso, esta chispa que se encendió por allá vino a encender las chispas acá en Chile también. Llegaron cartas a Mary Hilton de Hoover, de parte de una discípula, condiscípula y amiga, Minnie Abrams, norteamericana que estaba misionando en la India. Por esta vía llegaron los relatos sobre el énfasis espiritual del bautismo como complemento básico de la justificación y la santificación. Y asimismo por la vía de esta amiga recibieron correspondencia Thomas Baile de Caracas, Venezuela, el reverendo Barra en Cristianía, Noruega, el reverendo Max de Moreca, de la India, quienes les ayudaron con las experiencias y consejos. Estas noticias impactaron grandemente, no tan solo al matrimonio Hoover, sino que trascendió a la iglesia donde ha quedado como parte de la historia del avivamiento pentecostal. Y en el año 1908, un hermano que trabajaba como sereno vino donde su pastor y le dijo: pastor, yo estaba durmiendo en mi casa. Hoy el Señor vino y me dijo: despiértate, quiero hablarte. Le dije: bueno, Señor. Dijo: anda donde tu pastor y dile que llame a alguno de los hermanos más espirituales y que oren todos los días, porque voy a bautizarles con lenguas de fuego. Le dije: bueno, Señor, ¿y puedo yo ser uno de ellos? Sí, me dijo, y aquí he venido inmediatamente. El avivamiento que se gestó con la oración de las 5 de la tarde, seguida de una vigilia de amanecida, donde después de algunos meses descendió el Espíritu Santo la noche del 4 de julio de 1909 en Valparaíso. Cuando viene el poder de Dios sobre una iglesia, suceden muchas transformaciones, muchos cambios. A veces la gente le tiene miedo a los avivamientos porque los avivamientos sacan a la luz el pecado. Porque el Espíritu Santo viene a hablar con claridad y a decirle las cosas como son a la gente, aquellos que no quieren cambiar de vida. Y la gente a veces le tiene temor a eso. Cuando es más fácil que podamos doblegar nuestra vida al Señor y decirle: Señor, tengo problema con esto y no hay caso, no puedo cambiar, ¿por qué no me ayuda, Señor? ¿No es más fácil hacer eso? Que ocultar y que seguir ocultando un pecado y vivir con ese pecado oculto y venir a las reuniones y no hacer cambiar nunca. Venir y emocionarnos en una reunión y después volver a la casa y seguir haciendo lo mismo. Los avivamientos traen cambios grandes, transformaciones, primero en la iglesia y luego en las comunidades donde la iglesia está incierta, hermano. Entonces la iglesia debe ir hacia un camino, el camino hacia una transformación de una comunidad. Las comunidades transformadas no aparecen espontáneamente. La palabra de Dios nos deja en claro que la revelación divina y el poder emergen de corazones santificados, de relaciones correctas y de una intercesión unida y ferviente, sin egoísmo. Primera de Crónicas 7, una promesa que le da Dios. Salomón, si hay algo bueno que pidió, le dijo al Señor: Señor, y tu pueblo, si estuviera lejos, Señor, y estuviera como esclavo viviendo en otra parte, en otra nación, y entonces ellos si se arrepintieran y oraran, y ahí es donde está: si se humillaren mi pueblo,
sobre el cual mi nombre es invocado. Aleluya. Y entonces el Señor dice, entonces yo los oiré. Sanaré su tierra. Oraciones, intercesiones fervientes, unidas. Jeremías 29:13, Juan 15:7, Santiago 5:16, Juan 3:21-22 nos habla de oraciones unidas, fervientes, oraciones que claman, que piden a Dios por unidad, que se humillan. En el Antiguo Testamento el fuego era traído por la presencia de un altar apropiado y un sacrificio aceptable. El fuego, la llama no se encendía si el fuego no era traído por la presencia del altar apropiado. Dos hombres sacaron fuego de otro lado para encender el altar y Dios les dijo que había fuego extraño. ¿Por qué? Porque no lo sacaron de donde Dios les ordenó que debían sacarlo. El altar, el fuego debe venir, debe estar preparado como corresponde para que el fuego de Dios caiga sobre la vida de la persona. Es necesario preparar el altar. Fue lo que hizo Elías cuando estaba ahí en el monte con los profetas. Primero tomó el altar, lo reparó completamente antes de que el sacrificio fuera presentado. Porque el altar debe estar preparado. Para cumplir los requisitos era necesario reconstruir los altares rotos y derribar los altares falsos. No solo reparar el altar que corresponde, sino destruir los falsos altares. Hay pasos que debemos tomar para poner a una comunidad en el lugar donde pueda darse una visitación del Espíritu Santo. De la investigación de las comunidades que han sido impactadas por el amor de Dios, hay dos factores que siempre están presentes y son los siguientes: un liderazgo que persevera y oración ferviente y unida. En el capítulo 6 de Nehemías, que fue mandado a hacer la reconstrucción de los muros de la ciudad, los hombres intentaban de una de otra manera sacar a Nehemías de su trabajo. Sacarlo. Quisieron llevarlo al valle de Ono para quitarle la vida. Y él no fue porque entendió cuál era la intención de aquellos hombres. Luego le mandaron una carta diciendo que lo iban a matar, que viniera y que se escondiera en el templo. Él no era sacerdote, no podía esconderse en el templo. Si lo hacía, estaba cometiendo una infracción. Entonces Nehemías dice algo grande: estoy ocupado en una gran obra. Por eso yo no puedo ir donde vosotros, porque estoy ocupado en una gran obra. Y dicen, te van a matar, no importa. Yo estoy ocupado en una gran obra. O sea, un liderazgo que persevera, que le da, que insiste, que lucha, que pelea, que da la batalla, que no se cansa hasta recibir, hasta terminar el trabajo, hasta que venga lo que están buscando. Persevera, número uno. Y segundo, oraciones fervientes y unidas. Estas cosas tienen que estar presentes en la búsqueda de un avivamiento, en la búsqueda de Dios. Una iglesia que busca a Dios de esta manera, en algún momento está reuniendo las condiciones para que venga la visitación del Espíritu Santo y caiga y sea derramado sobre la iglesia, porque para cumplir un propósito. Y cuando meditaban ustedes como iglesia, decía el Señor, esta es una iglesia prácticamente nueva. Es una iglesia, Señor, que si entiende esto, puede transformarse en una iglesia que usted puede llenar de su Espíritu Santo para cumplir los propósitos. Una iglesia que pueda transformar comunidades, Señor. Pensaba en esto y decía, Señor, permite que esta iglesia se transforme en una iglesia que transforma comunidades, en una iglesia llena del Espíritu Santo, en una iglesia llena del fuego de Dios. El liderazgo que persevera, los líderes determinados se destacan prominentemente en los registros de la Escritura. Por ejemplo, Noé pasó unas décadas construyendo un arca mientras sus vecinos hacían burla de él. 120 años construyendo un arca. Y
Gloria a Dios. Noé podría haber dicho: yo tengo fe, pero podría haberse quedado en su casa. Pero le creyó a la palabra de Dios y entonces construyó el arca y estuvo 120 años construyendo el arca. Gloria a Dios. Mientras todos los demás se burlaban de él, pero él insistía y tenía que terminar y trabajó en el arca. Nehemías reconstruyó los muros de Jerusalén frente a las persistentes amenazas de Sanbalat, de Tobías, de los amonitas. Por ello no debiéramos sorprendernos que los líderes asociados con las comunidades transformadas hayan batallado a través de fuertes oposiciones. La oración ferviente y unida. Jonás llevó un mensaje de juicio sobre Nínive. Y ellos escucharon y creyeron y se arrepintieron, pero todos unidos se humillaron, ayunaron y clamaron juntos. Y Dios se arrepintió de destruirlo. Segundo de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Donde han habido transformaciones, generalmente ha existido un grupo de intercesores orando y levantando clamor a Dios para que sea Dios el que impacte y cambie un sector, ciudad y país. Gloria a Dios, Señor. Gloria a Dios. Bendito eres, Señor. Y aquí me hacía meditar en algo el Señor. Si hay algo que cuando a veces las iglesias tratan de modernizarse, y en esa modernización eliminan algo que es fundamental. Eliminan las cadenas de oración, eliminan las oraciones de 9 o las de 3 o las de 12 o las eliminan. Cuando la iglesia se hace fuerte en la oración, cuando la iglesia se hace poderosa orando, hermano amado, grande se hace una iglesia que ora y que persevera en la oración. Un cristiano igual que vive de rodillas es un cristiano poderoso en las manos de Dios. Mateo 18, 19: cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Estos hombres de dos avivamientos se pusieron de acuerdo en algo y comenzaron a buscar aquello, y no pararon como los que estaban en el aposento alto el día de Pentecostés. Se pusieron de acuerdo, perseveraron hasta que vino el día de Pentecostés sobre ellos. Es la palabra de Dios. Si yo le creo a Dios, entonces debo hacer lo que la palabra me dice que debo hacer. Creer y actuar, porque así demuestro que tengo fe. Cuando digo creo y no actúo, no estoy dando muestras de fe. Necesito actuar para demostrar que tengo fe. El Señor le dijo a Abraham: sal de tu tierra y tu parentela. Sí, Señor, sí creo. ¿Y cómo hubiera sido si se quedara ahí? Pero él creyó y su fe lo hizo moverse en dirección a Canaán. Eso es fe. Eso es fe. Actuar. Moverse. No quedarse estático. La fe es movimiento. Bendito sea el Señor. ¿Sabe? Yo tenía un video para mostrar, pero es muy largo. Pero les voy a resumir algunas cosas de este video. Se llama Transformaciones. Yo no sé si alguien de acá lo ha visto, es un video de hace muchos años atrás, que cuenta la historia de 4 lugares, 4 comunidades que fueron transformadas por el poder de Dios. Una de ellas está en Guatemala, se llama Almolonga. Es una pequeña ciudad donde era una ciudad pobre y los índices de alcohol eran casi al 100. Los hombres trabajaban y se tomaban todo el dinero.
Había una pobreza. Los hombres cultivaban la tierra. Un pastor comenzó un movimiento de oración. Y este pastor comenzó a orar y comenzaron a orar, hasta que vino un derramamiento del Espíritu Santo. Empezó a impactar, comenzaron a juntarse más pastores a orar. Y fueron muchos hombres convirtiéndose al Señor, con decirle que, tal como lo decíamos, en el avivamiento de Gales, en Almolonga tuvieron que cerrar la cárcel porque no habían delitos. Bendito Dios. Los hombres dejaron el alcohol, comenzaron a trabajar la tierra. De un camión que sacaban al día comenzaron a sacar varios camiones al día de producción. La zanahoria, si usted ve el video, casi del porte de un brazo. Todo el fruto, todo lo que se plantaba ahí, era como la tierra prometida. Un tremendo fruto en esa tierra. Se transformaron en exportadores a México y a varios lugares. Se transformó en una comunidad, hermano, rica, en una comunidad próspera, porque vino el derramamiento del poder de Dios sobre esa comunidad, que partió con un pastor, con un grupo de personas orando, buscando un avivamiento. Pero en ese avivamiento, como en la mayoría de los lugares, la Biblia nos habla de que hay peleas, luchas que se dan en las regiones celestes, que nosotros no vemos. La Biblia describe que hay batallas contra huestes, potestades, gobernadores, principados de las tinieblas. Una cosa común que se daban en todos estos lugares era que había mucha brujería. Ellos empezaron a hacer un mapeo espiritual que le llaman. Empezaron a recorrer los lugares para saber dónde había cantina, dónde había todas las cosas que envolvían a la gente. El alcohol, la droga, la delincuencia, la brujería. Y comenzaron a orar en dirección a esas cosas. Y vino el avivamiento. Las brujas terminaron yéndose de los lugares. El pueblo fue liberado. Ahí en Almolonga adoraban al dios Maximón, una figura de paja que la vestían con ropa, la sentaban en un sillón y a todos iban ahí. El pueblo estaba atado a esto. Pero cuando vino el derramamiento del poder del Espíritu Santo, esto fue, hermano, vencido y la gente fue libre y vino a Cristo y la comunidad fue totalmente transformada por el poder de Dios. En Estados Unidos pasó también un pastor que estaba en un lugar peligroso donde había una pandilla. Y también comenzaron a orar, a buscar al Señor. Y Dios se derramó también. Comenzaron la unidad de los pastores también. Y comenzaron a orar y el Señor comenzó a actuar. Se convirtió en jefe de la pandilla. Y después se convirtieron todos los integrantes de la pandilla. Y fue transformado el lugar. Fue cambiado por el poder de Dios. En Cali, Colombia, ocurrían asesinatos todos los días. La droga era lo que es cierto, sabemos que en ese lugar predominaba. Pero cuando un pastor comenzó un movimiento de oración y comenzó a buscar la unidad de los demás pastores y empezaron a hacer oraciones, empezaron a llenar estadios de intercesión en la noche, vigilias de oración, empezó a suceder que ya pasó un día sin que nadie fuera asesinado. Después pasaron semanas. Después comenzaron a caer presos los carteles de las drogas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jefes de carteles presos. El poder de Dios estaba actuando en respuesta a la oración. Mucha gente estaba recibiendo el Evangelio, estaban creciendo, estaban avanzando. Cali, Colombia se estaba transformando en una ciudad distinta a la que era antes de empezar este mover de oración. ¿Saben lo que sucedió? Y hubieron pastores igual que no quisieron unirse a este mover. Un vecino que tuvo una disputa con el pastor que inició esto, a las afueras de la iglesia, lo mató de un balazo. Y la muerte de este pastor provocó que esos pastores que nunca quisieron unirse a este movimiento se unieran y comenzaron a llenar
con intercesión, con oración. Y Dios comenzó a moverse. Comunidades transformadas por los avivamientos. Usted, como iglesia, pueden comenzar a buscar un rumbo diferente. Ustedes pueden transformarse si entienden que necesitan el poder de Dios. Los que no han sido bautizados en el Espíritu Santo, recibir el bautismo del Espíritu. Los que han sido ya bautizados por el Espíritu Santo. La Biblia nos habla que el apóstol Pedro, cuando empezaron recién el ministerio y comenzaron a hacer cosas gloriosas en el nombre del Señor, empezaron los líderes religiosos a ponerle grande oposición. Entonces ellos se juntaron y se pusieron a orar, y la Biblia dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Porque existe el bautismo del Espíritu Santo, pero también existe la llenura del Espíritu Santo para aquellos que ya han sido bautizados. O sea, como le decía Pablo a Timoteo, enciende, aviva la llama de Dios que está en ti. O sea, volver a encender aquello que se le ha apagado la llama, volver a encender la llama del Espíritu en su vida. Aquellos que no han sido bautizados, buscar el bautismo del Espíritu Santo en su vida. Para transformarse en una iglesia viva, en una iglesia llena del poder de Dios, que es capaz de transformar comunidades, transformar lugares donde están insertos. Por medio de la intercesión, por medio de la oración. Hermano amado, esto es lo que el Señor puso en mi corazón compartirles a ustedes en esta mañana. Ustedes que son una iglesia que están caminando no hace mucho tiempo, que a lo mejor se reúnen para programar y para decir cuál es la dirección que queremos tomar, hacia dónde queremos ir, qué es lo que queremos ser, qué es lo que no queremos hacer. Tienen una oportunidad maravillosa que Dios está poniendo frente a ustedes, de que comiencen a buscar a Dios en esta dirección, que comiencen a trabajar y a tomar sus actividades en forma a ir en este tránsito, en este camino, buscando ser investidos de poder, buscando que la llama se encienda nuevamente en aquellos que se ha apagado, para transformarse en una iglesia llena del poder de Dios. Que el Señor nos bendiga, hermano. Hermana querida, yo no sé si a usted le gusta la presencia de Dios. Amén. Le gusta el poder de Dios, la gloria de Dios, cuando esto se manifiesta, cuando esto está. ¿Le gusta a usted? A mí también me gusta. Pero ¿sabe? Lo mayormente que debo entender para qué es. Y es para ser testigo. Amén. No es para que aquí lloremos nada más. Porque si no, puedo decir abiertamente que si venimos acá, lloramos y nos vamos para la casa y no hacemos nada más, permítanme que le diga esto con mucho respeto: usted solo se ha emocionado nada más. Solo se ha emocionado. Porque cuando el poder de Dios es derramado de verdad, suceden cosas diferentes. Y son las cosas que hemos tratado de hablar y mostrar en esta mañana. Entonces por ahí es donde debemos transitar. Esta es la invitación para usted esta mañana por la palabra de Dios. Póngase de pie. Yo no puedo decir si esto va a suceder mañana, en un mes, 2 meses, hoy día. No lo puedo asegurar porque estas cosas provienen de Dios y no del hombre. Pero sí estoy seguro que es lo que Dios quiere con ustedes. Por eso puso esta palabra en mi corazón. Pues es el camino hacia donde los quiere llevar. Ahora Dios espera la respuesta de ustedes. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Gloria a Dios. Pero les parece, yo no sé, algo que quiero que usted haga en esta mañana es mirarse en forma individual
cómo lo ha estado haciendo. Pero también mirarse después en forma grupal cómo lo han hecho. Y de acuerdo a eso, oramos si es pidiendo perdón o dando gracias. Porque debemos primero mirarnos individualmente. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo lo he hecho? ¿Cómo lo hemos hecho todos cuando hemos sido invitados colectivamente a hacerlo? ¿Cómo lo hemos hecho? Este país, Chile, esta comunidad de Renaico necesita una iglesia llena del poder de Dios. La droga no tiene más poder que Dios. El alcohol no tiene más poder que Dios. La hechicería, la brujería, el ocultismo no tiene más poder que Dios. Dios tiene el poder para destruir un hechicero, una bruja, para destruir la drogadicción, el alcoholismo. Dios tiene poder para transformar la vida de un homosexual, de una lesbiana. Dios tiene el poder para cambiar la vida. No importa en lo que ese hombre, esa mujer esté viviendo, no importa. Dios tiene el poder para cambiarlo. Dios tiene el poder para hacerlo libre. Sí, Señor. Pero necesita un vaso, necesita una vasija, necesita un grupo de hombres y mujeres que le crean y que actúen en fe. Renaico necesita de ti. Te necesita, hermano, hermana. Tú puedes ser parte de un grupo intercesor. Tú puedes ser parte de un grupo de predicadores, de predicadoras llenas del poder. Tú puedes ser parte de un grupo que va a transformar la comunidad. Hoy no te puedes ir de este lugar sin que esto quede grabado en tu corazón, quede grabado en tu mente y comiences a actuar en esa dirección. Es probable que venga oposición y vengan luchas, claro que van a venir. Porque cuando un hombre se levanta en una decisión por Dios, Satanás también se levanta para que eso no llegue a puerto. Pero quiero decirte que Satanás ya fue vencido en la cruz del Calvario. Y en el nombre de Jesús son derribadas todas las potestades y todas las huestes del diablo. Porque Dios ya lo venció. Y cuando trae el poder del Espíritu Santo sobre un hombre o una mujer, les da autoridad y poder sobre todo principado, sobre toda hueste del mal. Y nada le puede hacer frente a un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo. Vendrán las luchas, sí, pero será como un león que ruge, pero sin dientes ni garra. Solo intenta meter miedo. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias porque estás aquí en esta mañana, Señor. Gracias porque estás en medio nuestro, Espíritu Santo. Siento tu presencia, Dios. Oh, aleluya. Señor, aquí estamos en esta mañana. Tu palabra ha sido compartida en cada corazón. Ahora, Dios, que haga, que cumpla el efecto por el cual ha sido enviada en cada vida. Examina el corazón en esta mañana. Examina nuestra vida en esta mañana, Dios. Si debemos pedir perdón por lo que hemos hecho mal, perdónanos, Dios. Perdónanos si hemos sido egoístas en nuestra manera de vivir la iglesia. Perdónanos, Dios. Tenga misericordia de nosotros, Señor. Dobléganos, Padre. Doblega nuestras vidas. Que no seamos nosotros, sino que sea usted nuestra vida. Usted actuando en nosotros, Dios.
¿Cómo oirán la palabra, Señor, si nadie les predica? ¿Cómo, Señor, si hay hombres que no son enviados? Entiendo, Dios, que estás llamando a hombres y mujeres en forma especial. Que hay algo grande que quieres hacer. Que hay algo poderoso que va a suceder. Algo grande que hará, Señor, en la vida de hombres y mujeres. Que un despertar espiritual vendrá, Señor. Gloria a ti, Padre amado. Oh, que multitudes de personas, Señor, serán transformadas por tu poder. Que hombres y mujeres vendrán a ti, Señor. Tú las liberarás de distintas cosas, Señor. Habrá testimonio, Señor, que algo se ha encendido, que algo se ha encendido, Dios. Aquellos que no tienen esperanza, Señor, comenzarán a vislumbrar una luz de esperanza. Mi alma te alaba, Dios. Mi alma te alaba, Dios. Mi alma te alaba. Oh, bendito eres, Señor. Bendito eres. Bendito eres, Señor. Mira los corazones, mira las vidas, mira aquellos que ya en su corazón ya han dicho, Señor, ya han dicho, yo quiero estar ahí. Aquellos que han dicho, yo quiero ser parte de aquello, yo voy a luchar, yo voy a luchar, yo voy a batallar para ser parte de este avivamiento, parte de este mover, parte de este despertar. Mira los corazones que ya han dispuesto y ya han dicho, yo voy, yo me uno, yo peleo, yo voy. Aleluya. Gracias, gracias, Señor, por lo que usted hará, por lo que usted comienza a hacer, por lo que usted comienza a hacer y hará en cada vida, en cada corazón. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya.